Aleluya. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Hoy, ¿qué se está celebrando hoy en el mundo? Sí, pero hoy se está celebrando, gloria al nombre del Señor, la muerte del Señor Jesucristo. Amén, amados hermanos. Según la fecha del calendario hebreo, sabemos que el Señor, ese día se cumplió el sábado pasado, 14 de Nisan, del calendario hebreo. Y esta sería la semana que Dios mandó que se guardara como una semana santa para Él. Amén. Ese 14 de Nisan, que es el primer mes del calendario hebreo, porque cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, cuando celebraron la Pascua, que fue cuando esa noche vino el ángel de la muerte y mató a todo primogénito en Egipto, así de hombre como de animal. Gloria al nombre del Señor. Pero en cada casa donde había un hebreo, donde había un israelita, gloria al nombre del Señor, el ángel no entró ni tocó a ninguna persona, porque ahí estaba la sangre del cordero que habían sacrificado en ese día, gloria al nombre del Señor, en esa tarde, y por eso el ángel no entró ni le hizo daño a ninguno del pueblo de Israel. Dice que en cada casa, en cada egipcio, en el palacio, en todo lugar, había llanto, había dolor, pero en la casa de cada israelita había luz y había gozo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y después de eso, aleluya, Dios mandó que se guardaran 7 días de fiesta, de solemnidad, en que no comieran panes con levadura. Era una fiesta, una semana santa para Dios, en honor a esa gran victoria, porque fue ahí donde Faraón dejó ir al pueblo de Israel. Amén. Pasaron muchos siglos, muchos años, aleluya, y donde tradicionalmente se seguía celebrando cada año esta celebración de la Pascua, aleluya, donde sacrificaban el cordero cada año para el perdón de los pecados del pueblo, hasta que vino el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo una vez para siempre, dice la palabra. Amén. Entonces el Señor vino en la misma fecha, como les compartía el domingo pasado, en la misma fecha en que se estaba llevando a cabo la fiesta, la celebración de los panes sin levadura, la Pascua o la fiesta de los tabernáculos. Ese mismo día, mientras la gente, el pueblo, iban hacia el lugar señalado para hacer el sacrificio anual, y el sacerdote hacer todo lo concerniente a este rito que se hacía anualmente, mandado por Dios. Por otro lado, gloria al nombre del Señor, iba a otra parte de gente donde llevaban a Jesús con la cruz en el hombro, aleluya, y lo llevaban hacia el monte de la calavera, hacia el monte Gólgota, para ser sacrificado. Y en la misma hora que se estaba haciendo el sacrificio de ese animal, que era para el perdón de los pecados que se hacía cada año, a esa misma hora el Hijo de Dios estaba entregando su propia vida para ser muerto, para ser sacrificado. Gloria al nombre del Señor. Y así como el sacerdote, después de que se hacía el sacrificio del cordero, iba y entraba al lugar santísimo para presentar esa sangre a Dios, para que fuera aceptada, para luego salir y rociar al pueblo con esa sangre y darle una palabra de parte de Dios. Gloria al nombre del Señor. Asimismo Jesús, dice la palabra de Dios, que Él murió derramando toda su sangre, porque no le quedó ni una sola gota de sangre. Al último le salió agua del costado. Amén. Dice que Él así tomó esa sangre, aleluya, y se presentó en el lugar santísimo, pero no en el que era de la tierra, en el terrenal de los hombres, sino que entró al mismo cielo, bendito el nombre del Señor, con su misma sangre, y la presentó al Padre para salvación y perdón de los pecados de toda la humanidad. Bendito el nombre del Señor. Y nos dio redención y vida eterna. Aleluya. Por eso hoy quiero hablar en esta hermosa noche, les quiero hablar sobre el método de salvación. Gloria al nombre del Señor. He tomado este versículo de San Juan capítulo 19, versículo 30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre que le dieron en el momento de su agonía, aleluya, qué tremendo, qué terrible muerte del Señor, amén, que pidió agua y le dieron ¿qué? Vinagre.
O sea, el diablo estaba ardido, el diablo quería verlo sufrir hasta el último momento, hasta el último respiro, suspiro de su vida. Quería que él sufriera porque guardaba quizá la esperanza que Jesús en cualquier momento se arrepintiera o decidiera tirar a un lado el sacrificio, ese método de salvación que se verá propuesto desde antes de la fundación del mundo. Desde que nuestros padres fallaron, Jesús traía un plan redentor para toda la humanidad. Bendito el nombre del Señor, amén. Durante la historia de la Biblia, del pueblo de Dios con Dios, el enemigo quiso exterminar, acabar con la descendencia de Dios, quiso destruir la salvación, la creación, quiso, gloria al nombre del Señor, que toda la humanidad se perdiera, pero Jesús nunca descansó, sino que desde temprano habló por profetas, habló a través de ángeles. Dios envió la ley, bendito el nombre del Señor, hasta el tiempo señalado, hasta el tiempo que estaba estipulado, que Él mismo vendría a la tierra y tomaría el lugar de cada uno de nosotros y pagaría el precio por nuestro pecado, subiría el castigo por nuestros pecados, bendito el nombre del Señor, y descendería al infierno y vencería al diablo y se levantaría y se sentaba a la diestra del Padre para traer salvación a toda la humanidad. Bendito el nombre de nuestro Señor. Alabado sea el Rey por siempre. Amén. Y entonces dice aquí: y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Esa es la palabra que quería que usted escuchara. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aleluya. ¿Cuál fue la última palabra entonces que Jesús dijo? Consumado es. ¿Y qué quiere decir esa palabra? Terminado es. Completado es. En ese momento Jesús estaba declarando la victoria más grande sobre el universo. Amén, hermano, que se pudo haber alcanzado en la historia de toda la humanidad. En ese momento el Hijo de Dios estaba declarando que lo había logrado, que había sido capaz de vencer al diablo, a los demonios, a Satanás y a todos por amor a nosotros. El plan redentor de siglos, de años, gloria al nombre del Señor. Todo plan redentor de siglos, de años, se estaba cumpliendo en este mismo instante. Se estaba sellando una victoria, y era la victoria de su salvación, de mi salvación y de la salvación de cada una de nuestra familia y de miles y cientos de personas que seríamos salvas a través del sacrificio de Cristo Jesús. Escuche esto, porque Jesús no murió por uno, ni por dos, ni murió solamente por la nación de Israel. Jesús murió por todos los seres humanos. Bendito el nombre del Señor. Es triste saber que aunque Él murió por toda la humanidad, no todos se salvarán. Y no porque el Señor no haya muerto por todos, sino porque no todos quieren aceptar el sacrificio más grande, la victoria más grande que Él nos dio en la cruz del Calvario. Bendito el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios por nosotros, que hayamos permitido creer en ese sacrificio. Amén. En el momento de Jesús morir en la cruz, Jesús estaba cumpliendo 4 cosas. Y yo quiero hablarte en esta noche sobre esas 4 cosas que Jesús cumplió. Lo primero que Jesús hizo, aleluya, para que esto se cumpliera, para que el plan redentor se llevara a cabo, fue la sustitución. Diga sustitución. Todo esto está en la Biblia. ¿Qué quiere decir sustitución? O sea que nos reemplazó, para hablar de una forma más clara. Nos sustituyó a cada uno de nosotros. Resulta que por causa de la maldad, por causa del pecado que entró a la humanidad a través de un hombre, ¿a través de cuál hombre? Adán, gloria al nombre del Señor. Dice: por cuanto el pecado entró al mundo por medio de un hombre, así el pecado pasó a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. No había ninguna forma, ninguna manera de salvación. La única forma, la única manera de poder traer redención a la humanidad, Dios, era que hubiera alguien que tuviera o cubriera el valor de toda la humanidad y reemplazar a la humanidad para morir en lugar de nosotros, morir esa persona.
Resulta que dice la Biblia que él vio sobre los hijos de los hombres a ver si había uno solo que no pecara. Uno solo, pero no hubo quien, ninguno. Antes todos se habían desviado, todos se habían apartado de él. Bendito el nombre del Señor, dice la Biblia. No había ni un solo justo, pero digamos que hubiera encontrado uno el Señor, un justo en la tierra. Un hombre que por casualidad hubiera nacido sin pecado, aunque eso era imposible, porque todos venimos de una sola línea de descendencia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero supongamos que sí, que hubiera habido un hombre en la tierra santo, sin pecado, sin mancha, pues él había podido haber muerto, pero solamente ¿por quién? Por otra persona. Había podido hacer intercambio, había podido decir yo quiero morir, y hubiera tenido que escoger entre todos los millones de seres humanos que existimos en la tierra. Hubiera decidido escoger por uno y hubiera dicho yo decido morir por fulano de tal. ¿Y el resto qué? Solo había una persona que tenía el valor, que su vida valía lo de toda la humanidad. ¿Y quién era esa única persona que existía? ¿Dios el Padre o el Hijo? Ambos, Dios, el único que podía cubrir el lugar de todos nosotros, Dios. Entonces, bendito el nombre del Señor, su Hijo se ofreció y le dijo: Padre, aquí estoy yo. Es más, lo he predicado aquí muchas veces, que Jesús desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que la humanidad, que el hombre fallara, porque Dios sabía que al crear al hombre, Dios sabía que habían dos posibilidades: una, que el hombre se mantuviese firme, hubiese vencido a Satanás, y otra, que el hombre estaba al tener libre albedrío, en la libertad de poderle fallar. Entonces ya Jesús desde antes de eso, ya él tenía un plan redentor. Por eso dice en Apocalipsis que el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo venció. Cuando Juan tuvo la visión, aleluya, en el Apocalipsis, donde Dios le está mostrando al apóstol Juan, gloria al nombre del Señor, todo lo que iba a pasar al final de los siglos, la victoria de los hijos de Dios, cómo vamos a salir victoriosos en medio de la tribulación, en medio de la persecución que vendrá en los últimos tiempos, cuando venga el anticristo, gloria al nombre del Señor. Los hombres y mujeres de Dios que han sido sacrificados, errados, perseguidos, torturados y matados por causa del amor a la salvación, del amor a Dios, por amor a Jesús. Bendito nombre del Señor. Y entonces Juan está a la expectativa de que ya se cumpla ese tiempo, porque hay un rollo donde está escrito todo lo que va a pasar al final del mundo, al final del siglo, la recompensa que vamos a recibir los hijos de Dios. Bendito nombre del Señor. Entonces Juan está en la visión del Apocalipsis viendo todo, y entonces dice que se escuchó una voz que dijo, no, porque estaba un rollo escrito, la luz tenía 7 sellos, y dice que no hubo ninguno digno. Alguien dijo, no se halló ninguno digno ni en el cielo ni en la tierra, de abrir el rollo, ni de sacar su sello, ni de aún mirarlo. Bendito nombre del Señor. Entonces Juan empezó a llorar, porque en la visión Juan sabía que al no haber ninguna persona que tuviera el poder para poder se fuera hallado digno de abrir el rollo, de saltar su sello, él empezó a llorar. ¿Y por qué Juan lloraba en el Apocalipsis? Porque él sabía que de ese rollo dependía el resultado y el final de todo lo que iba a pasar, y los resultados y la recompensa que vienen para el pueblo y para la iglesia del Señor. Entonces Juan lloraba porque en la visión él se acordaba de todo lo que ha tenido que sufrir, de todo lo que ha tenido que pasar desde que le había entregado su vida a Jesús, cómo fue perseguido. Incluso en esta visión él estaba en una isla llamada Pasmo por causa de la palabra y del testimonio de Jesús. Había sido enviado allá, exiliado a esa isla, y entonces él lloraba como diciendo: Señor, o sea que en vano fue todo lo que hice, en vano me he sacrificado, en vano he luchado por ti. Él lloraba pensando eso, pero de repente se hizo un silencio y se escuchó una voz que le dijo: Juan, consiervo, no llores, porque se ha hallado uno digno, el Cordero de Dios, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él abrirá el libro y desatará los sellos. Amén. ¿No le gusta por eso? Amén. De que hoy vamos a estar aquí celebrando y entendiendo qué es lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó un viernes en la tarde? ¿Y por qué un viernes en la tarde? Porque en las 6 de la tarde hoy empezó el Shabbat, el sábado, el día de reposo. Entonces tenía que morir el viernes.
Porque todo lo que significó, todo lo que se dio en cuanto al día de reposo y todas estas cosas que Dios había dado como mandatos físicos, literalmente representaban algo que había de pasar, que habría de venir. Gloria al nombre del Señor. Los animales inmundos, los animales puros que se podían comer, todo eso era símbolo, todo era figura, todo era sombra de lo que habría de venir y de lo que se iba a cumplir. Gloria al nombre del Señor. Yo le digo al pueblo, trabajen 6 días, mas el séptimo día lo apartarán para mí, lo dedicarán para mí, porque así como yo trabajé 6 días y en el séptimo descansé, no porque estuviera cansado, sino porque había terminado su obra. Así va a llegar un día que yo le voy a dar reposo para siempre. No, por eso Jesús muere el viernes en la tarde, porque se supone que el sábado él iba a estar allá en la tumba, por decirlo así, aunque él no estaba en la tumba, estaba cumpliendo otra misión y era ir al infierno. Decirle a Satanás, que le acabó el juego que tenía, te he vencido, ahora te quito las llaves y el poder que tenía sobre la humanidad. Y sacudió. Mire lo que pasó. ¿Quiere saber qué pasó en ese momento de la muerte de Jesús? Va rápido allá a Colosenses. Rápido Colosenses, hermano, porque es que el tiempo es corto. Y yo cuando me paro acá, el Espíritu Santo me empieza a bombardear la mente y no tengo tiempo. Gloria al nombre del Señor. Escuchen, Colosenses. Ya está ahí. Capítulo 2. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo, gloria al nombre del Señor. ¿Estamos? Amén. Bueno, antes de leer lo que pasó, ya que yo les dije esto, de que todo lo que se mandó antiguamente, por si alguien le quiere por ahí meter cizaña o llevarlo a creer a Dios de una forma metódica, religiosa, guardando ciertos cultos y ciertos ritos que ya no se tienen que guardar ni celebrarse. ¿Por qué? Porque eso era sombra y figura de lo que habría de venir. Amén. Entonces escucha esto, una vez le siembro esa palabra ahí. En el verso 8 dice: plenitud de vida en Cristo. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas, ¿qué? Sutilezas, según las tradiciones de quienes, de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, o sea, conforme a los principios, el conocimiento, las tradiciones, las costumbres de los pueblos del mundo, y no según Cristo, y no según como Dios manda, como es, como debemos vivirlo y celebrarlo y hacerlo. Amén. Porque en Él habita corporalmente, o sea, en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo, ¿qué? Principado y ¿qué más? Y potestad. A Jesús está sujeto a todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dice: en Él también fuiste circuncidado, no con circuncisión hecha a mano, como se hacía antes, literalmente, sino con, dice, a mano, al echar de vosotros al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de quién? De Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Sí están viendo todo eso? Y miren lo que entonces pasó con esa muerte de Jesús, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¿Y cuánto creemos? Amén. No plata todavía, escuche el verso 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz y dándonos la victoria para siempre. Amén. Vamos a ver eso una cosa. Y eso es lo que se habla y se le predica aquí. Vivamos lo que es de verdad, no algo religioso. No celebramos un rito, una costumbre, algo real de lo que Jesús logró, ganó en la cruz por usted y por mí, hermano. Amigo que hoy está aquí, el Señor le dice en esta hermosa noche: ven a mí, qué cosas grandes tengo para darte, para entregarte.
Porque Jesús murió hace más de 2000 años por la humanidad, por toda la humanidad. Pero es tan irónico, es tan terrible, es tremendo saber que en este tiempo, en el siglo que estamos viviendo, hay miles y cientos de personas que, a pesar de que Jesús murió más de 2000 años, todavía siguen llevando sus pecados, todavía siguen llevando sus cargas, todavía siguen llevando sobre sus espaldas una condenación, un juicio, que si el Señor los llamara o llegase a venir, se perdería. Bendito el nombre del Señor. La pregunta es: ¿por qué se perdieron? Por el simple hecho de no recibir el regalo más grande y más hermoso, que es la salvación que Jesús ya ganó en la cruz del Calvario. Ya Dios pagó un precio por ti, ya la deuda está pagada. Dígale que tiene a su lado: ya su deuda está pagada y usted no lo sabía. Ya el Señor pagó la deuda, hermano. Amén. Gloria al nombre de nuestro Señor. Esto es lo que logró en la cruz. Esa victoria para cada uno de nosotros. Donde no existe ya ni esclavo ni libre, ni judío ni griego, ni gentil, sino todo será un solo pueblo, dijo el Señor. Amén. Porque ese es el Señor. Pablo dijo: Jesús es poder y sabiduría de Dios. Amén, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Rápido vaya a San Juan, donde estamos, pero en el capítulo 3. Gloria al nombre del Señor. San Juan capítulo 3. Aquí lo que no me va a demorar mucho, voy a ser cortico pero sustancioso. Entonces, estoy hablando que Jesús cumplió cuatro cosas. La primera es la sustitución. Ya hablamos de la sustitución, ¿no? O sea, que nos reemplazó, que tomó el lugar de cada uno de nosotros, de toda la humanidad. Era el único que tenía el valor de cubrir a toda la humanidad. Amén. Entonces Él se ofreció, se entregó por cada uno de nosotros. Lo segundo que Jesús cumple es la reconciliación. O en el Antiguo Testamento se llama lo que se hacía cuando el pueblo cometía faltas y pecados. Tenía que llevar un sacrificio ante Dios que representaba el sacrificio que Jesús ya hizo, y luego tenía que dar una ofrenda para reconciliación, que se llamaba en el Antiguo Testamento propiciación, para que fuera propicio ante Dios. ¿Propicio qué quiere decir? Pues propicio, diga. Propicio quiere decir que fuimos hechos dignos nuevamente para acercarnos a Dios. Sé propicio de mí, oh Dios. ¿Se escuchaba esa frase? Sé propicio, Señor, de mí. O sea, acéptame, recíbame. Antes de esto, el sacrificio de Jesús, ninguno de nosotros nos podíamos acercar a Dios. ¿Por qué? Porque habíamos sido, ¿qué digas? Destituidos de la gloria de Dios. Habíamos sido lanzados fuera, así como cuando Adán y Eva, nuestros padres, fallaron. Dice que Dios descendió con Jesús y lo sacó del huerto del Edén, que era el paraíso. Así también nosotros habíamos sido echados fuera de la gloria de Dios. Así, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso está en Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, uno solamente tomó el lugar de nosotros, sino que también hizo que fuésemos propicios. Amén. Que fuéramos reconciliados con el Padre nuevamente. Mire, léalo, Romanos 3, donde le estoy diciendo que dice esto. Dice, aleluya, Romanos 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como, ¿qué? Dígalo, ayúdeme. 25. A quien Dios puso como propiciación. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Como propiciación. Aleluya, me perdí. Propiciación por medio de la fe. ¿En qué? En su sangre,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿No se goza por eso? Esto fue lo que Jesús logró en la cruz. Nos sustituyó, hizo que fuéramos propicios nuevamente ante el Padre, que fuéramos aceptados nuevamente ante Dios. Bendito sea el Señor. Escuche esto. Dice la Biblia que si siendo enemigos de Dios, siendo pecadores, enemigos de la cruz, enemigos del Padre, estando destituidos de la gloria de Dios, aún así fue tanto el amor de Dios. Escucha esto porque esto lo va a emocionar. Fue tanto el amor de Dios que aún siendo enemigos, estando separados, es tan grande ese amor que Él permitió que su Hijo se ofreciera por usted y por mí, en no cualquier clase de muerte, sino por eso la Biblia nos enseña en Filipenses: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse por amor a usted y a mí, sino que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló hasta lo sumo y hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que un día toda rodilla se doble y toda lengua confiese cuál es el Señor, para que gloria y honra de Dios. Amén. Y si siendo enemigos, mire lo que dice aquí ahí mismo, ya que estamos, aprovechemos en Romanos 5, y siendo enemigos, Romanos 5, 8. ¿Estamos ahí o no? Escuchen esto. Mas Dios muestra que, diga su amor. Dígale que está al lado: Dios te ama. Dígale. Eso. Sí. Si la novia no lo ama, si su mamá no lo ama, si su amigo, si su suegra no lo ama, que no es más lógico, aleluya, no mentira. Hermano, si nadie lo ama, Cristo lo ama en esta noche. Y aunque tu padre y tu madre te dejan, con todo yo te recogeré. Sufra por amor. Si siendo usted enemigo de Dios, yo enemigo de Dios, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un qué. ¿Qué pasó? Cristo murió por nosotros. Wow. Ojalá creamos a partir de hoy lo que Dios está dispuesto a hacer por usted y por mí. Dice que si siendo pecadores Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya que justificados en su sangre, por él seremos que salvos de la ira venidera. ¿Ah? Salvos. Escuchen esto. Y no solamente, aleluya, salvos, pero mire lo que dice el 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Wow. ¿Siendo qué? ¿Y por qué fuimos reconciliados? Por Jesús, por el sacrificio. Y si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de ¿quién? Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su misma vida que ofreció en la cruz. Pero le tengo una noticia aún mayor todavía. No solamente fuimos reconciliados para ser librados del juicio, de la ira venidera, y ser salvos para un día poder estar con Él para siempre en el paraíso, gozando y disfrutando de una eternidad con Dios. No solamente nos salvó de la muerte, del pecado, de la maldición, sino que escuche lo que dice mismo en Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó, el que no negó, el que no rehusó, le traduzco todas las traducciones, dice: el que no escatimó, el que no rehusó, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros para darnos salvación, ¿cómo no nos dará también con él todas las demás cosas? Todas las demás cosas que usted quiera. El aplauso si lo va a dar. Si siendo enemigos entregó a su Hijo y nos reconcilió para ser salvos, y aquí dice: y si no lo escatimó, si no lo negó, aún siendo enemigos, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará ahora que
hemos sido reconciliados, que hemos sido hechos nuevamente propicios, hijos suyos, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? Alabanza a Dios. Por eso la palabra del Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás. ¿Cuántos quieren esa bendición? Si usted es pobre es porque quiere ser pobre. Si usted es pobre es porque no ha creído en la salvación. Si usted es pobre es porque se han pasado muchas Semanas Santas y no entendía que Jesús murió por usted para hacerte rico, para bendecirte, para prosperarte. Porque no solamente fue sustituto, propicio, sino que también hizo remisión. ¿Qué es eso? Trasladó nuestros pecados. Remisión quiere decir quitar, trasladar. Alabanza a Dios. En la cárcel, que es donde yo conocí al Señor, cuando decían hay remisión, era que nos iban a llevar de un lugar a otro. Remisión. Jesús hizo remisión ¿de qué? De nuestros pecados. Que era lo que le impedía que Dios nos pudiera bendecir. Que era lo que hacía que Satanás nos tuviera como esclavos. Amén, amados hermanos. Entonces el Señor no solamente fue sustituto, nos reconcilió con el Padre, sino que hizo remisión de todos nuestros pecados, lanzándolos, clavándolos en la cruz, decía ahorita el Señor, amén, sino que los lanzó a lo profundo de la mar y ya nunca más se acordará de ellos. Por eso, si usted ya le entregó su vida a Cristo, o si se la va a entregar esta noche, olvídese ya por completo de su pasado y de los pecados pasados. Los hombres no se van a olvidar de eso. Los hombres te van a seguir juzgando, los hombres te van a seguir criticando, porque ellos no te van a ver por lo que tú eres de ahora en adelante, sino por lo que fuiste en su pasado. Y ellos van a seguir cargando esos pecados suyos, se los van a seguir recordando. Pero usted deséchelo, olvídese de eso. Si alguien quiere cargar su pecado, que los cargue y que pague el precio por sus pecados. Pero ya Jesús pagó por usted. No cargue más esos pecados. Olvídese, porque usted fue limpio, justificado por la sangre que derramó en la cruz del Calvario, para hacerle una nueva conciencia y un hijo para él bendecido. Tenemos que creer a esto, porque si no, el diablo le sigue todos los días. El diablo nos va a dar por vencido. Todos los días le sigue recordando, ya me acuerda, se olvidó ya de lo que usted hizo, acuérdese de esto, y ahí lo va a tener. Y mientras usted no acepte, no crea en el perdón de Dios, en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, es como si el sacrificio del Señor fuera en mano para usted. Hay miles de personas que aún habiendo escuchado esto no han creído. Y era lo que yo quería que leyeran en San Juan 3, 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo que unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. ¿Y qué luego sigue diciendo? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Amén. Y mire lo que dice el 18. Wow. El que en él cree, ¿qué pasa? ¿Y cuánto creen en esta noche? El Señor, créalo, recíbalo. El diablo te va a seguir condenando, el mundo te va a seguir condenando, los que te conocen en tu pasado te van a seguir condenando. Ellos no se van a olvidar y te van a ver como un malhechor, te van a ver como un malvado. Pero si usted pidió perdón, si usted arrepintió de corazón, dice el Señor: usted es mi santo, mi bendito, mi hijo, gloria al nombre del Señor, amén. Porque yo ya te he perdonado. Dice: el que en él cree no es que condenado. El mundo te podrá condenar, pero yo soy el que condeno, dice el Señor Jesús. Yo soy el que acuso, no hay otro, bendito el nombre del Señor. Yo soy el que cierro la puerta y yo soy el que la abro, porque dice en el Apocalipsis que Él tiene la llave de la vida y la llave de la muerte. Yo soy el que cierro la puerta y ninguno las puede abrir, pero yo soy el que las abro. Y cuando yo te abro la puerta, así te las quieran cerrar, no pondrán, porque yo tengo la llave, bendito el nombre del Señor, porque yo soy el alfa y omega. El diablo tenía poder porque él tenía potestad sobre nosotros por los pecados.
Por eso el diablo no quiere que usted crea en el perdón de Dios. Porque Jesús ya pagó el precio. Pero si usted no cree, el diablo te sigue usando y sigue llevando la cuenta y la deuda. Y sigue pasándole la cuota todos los meses, todos los días. Pero cuando usted cree, usted le dice, apenas llega el diablo y le habla, diablo, ¿acaso usted cree que yo no me di cuenta que ya pagaron la deuda? Porque esto es así parecido como si usted le diera algo y de repente vuelven a curar y alguien pagó por usted, pero usted no sabe. Alabanza a Dios. Y entonces van a cobrar y usted preocupado, y yo, ¿cuánta voy a hacer? Pero resulta que alguien le ha dicho, no le paguen más que ya le pagaron. Ese sinvergüenza le quiere seguir cobrando lo que ya pagaron. El diablo quiere seguirnos cobrando la deuda cuando ya Jesús pagó hace más de 2000 años por usted y por mí. Así que no te dejes más. Conviértete a Cristo y salvo serás. Aleluya. El que en él cree no es que, pero el que no cree, amén, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, sustitución, reconciliación o propiciación, redención y, remisión. Y lo último que Jesús cumplió en la cruz del Calvario se llama redención o restitución. Alabanza a Dios. Wow. O sea, Jesús al cumplir con este sacrificio, cumplió con sustituirnos para que fuéramos perdonados y reconciliados con Dios, para que nuestros pecados fueran quitados del medio, sino que nos restituyó, trajo redención. La palabra redención significa salvación, vida eterna y restitución. ¿De qué me restituyó el Señor, pastor? El Señor Jesús le dijo a los apóstoles: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, mandándoles que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel que creyese y fuese bautizado será salvo. Y la palabra salvación tiene muchos significados en la Biblia. La palabra salvación no solamente significa redención de los pecados, de la muerte y una vida eterna en el paraíso con Dios, sino que significa restitución de daños y perjuicios, restitución de la salud, restitución del gozo, restitución de la paz, restitución de la prosperidad, restitución de todas las cosas. Todo eso lo ganó Jesús en la cruz del Calvario. Así que reclámanos si usted ya aceptó el sacrificio. Reclame todo lo que Él ganó por ti, por mí en la cruz. Amén. Wow. Todo eso lo ganó por usted y lo ganó por mí. ¿Cuántos lo pueden creer en esta noche? Así que bendigo a todas las personas que nos visitan, que nos acompañan a distancia por Facebook, por nuestra página en Facebook de la iglesia, también por YouTube, que nos visitan, que nos ven. Declaro que todos los beneficios que Jesús ganó en la cruz por usted y por su familia lo reciba, y más en este tiempo le recuerde al diablo que usted le pertenece a Cristo Jesús, que usted ya el Señor pagó la deuda y que usted y su casa son benditos del Señor. Dios les bendiga. Vamos a compartir.